Existe un hecho geográfico sobre Colombia que la mayoría de las personas, incluso muchos latinoamericanos, desconocen completamente. Colombia es el único país de América del Sur con costas en dos océanos distintos: el Océano Pacífico al oeste y el Océano Atlántico, a través del Mar Caribe, al norte. No es el único país del mundo con acceso a dos océanos, pero sí es el único en toda Sudamérica con esta característica. Eso significa que mientras Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Brasil miran solo al Pacífico o solo al Atlántico, Colombia tiene simultáneamente acceso a los dos océanos más importantes del planeta. Pero lo verdaderamente extraordinario no es solo ese hecho en sí mismo, sino todo lo que implica geográfica, biológica, climática, histórica y estratégicamente. Colombia no solo tiene dos costas, tiene dos mundos marinos completamente distintos, dos conjuntos de ecosistemas que no se parecen en nada el uno al otro, dos historias de interacción humana con el mar que forjaron culturas radicalmente diferentes y una posición geopolítica en el continente que ningún otro país sudamericano puede replicar. Hoy vamos a explorar todo eso en profundidad, con los datos reales que hacen de Colombia uno de los países geográficamente más privilegiados del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Primero, los números concretos para entender la escala de lo que estamos hablando. Colombia tiene 1.760 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe, que es la porción del Océano Atlántico que baña el norte del país desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Venezuela. Y tiene 1.448 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico, que baña el oeste del país desde Panamá hasta el límite con Ecuador. La costa total es de 3.208 kilómetros, lo que convierte a Colombia en uno de los países con mayor extensión costera de América del Sur. El punto más septentrional de la costa caribe colombiana es el Cabo Gallinas en La Guajira, que es también el punto más al norte de toda América del Sur. El extremo continental más cercano al Trópico de Cáncer en todo el subcontinente. El punto más occidental de la costa pacífica colombiana está en el departamento del Chocó, una de las regiones con mayor precipitación del planeta, donde algunas estaciones meteorológicas registran entre 8.000 y 13.000 milímetros de lluvia al año, lo que la convierte en una de las zonas más húmedas de la Tierra. Los dos océanos de Colombia no son simplemente dos masas de agua distintas, son dos mundos marinos con características físicas, biológicas y climáticas radicalmente diferentes. El Caribe colombiano tiene aguas de temperatura relativamente estable, entre 26 y 29 grados Celsius, con alta transparencia, baja productividad de plancton pero extraordinaria diversidad de arrecifes de coral. La salinidad es alta y relativamente constante. Los vientos alisios que soplan del noreste durante gran parte del año generan condiciones marítimas predecibles que los pescadores y navegantes han aprovechado durante milenios. El Caribe colombiano incluye el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado a más de 700 kilómetros de la costa continental colombiana, en pleno Caribe occidental, más cerca de Nicaragua geográficamente que del continente colombiano. Este archipiélago tiene los arrecifes de coral mejor conservados del Caribe occidental y fue declarado Reserva de Biosfera del Sea Flower por la UNESCO en el año 2000, cubriendo una superficie marina de 349.000 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en una de las reservas marinas más grandes del mundo. El Océano Pacífico colombiano es un mundo completamente diferente. Las aguas son más frías, entre 22 y 26 grados Celsius en promedio, influenciadas por la corriente fría de Humboldt que sube desde el sur y por afloramientos de aguas profundas y frías en algunos puntos de la costa. La transparencia es menor porque la alta productividad biológica llena el agua de plancton. Las condiciones climáticas son más extremas e impredecibles. La corriente de El Niño afecta el Pacífico colombiano con mayor intensidad que al Caribe, pero esta mayor complejidad oceanográfica genera una productividad biológica extraordinaria. El Pacífico colombiano tiene poblaciones de ballenas jorobadas que representan la mayor concentración de esta especie del hemisferio occidental durante su temporada de reproducción y crianza, entre julio y noviembre. La bahía de Málaga en el Chocó es reconocida internacionalmente como uno de los principales sitios de apareamiento y cría de ballenas jorobadas del mundo. Y el Parque Nacional Natural Gorgona, una isla volcánica ubicada a 35 kilómetros de la costa pacífica, tiene una de las mayores densidades de serpientes venenosas del mundo, junto con ecosistemas marinos de excepcional biodiversidad. La razón geológica de que Colombia tenga dos costas tiene que ver con la historia tectónica de Panamá. Hace entre 3 y 4 millones de años, el Istmo de Panamá se cerró, conectando América del Norte y del Sur por tierra y separando definitivamente el Océano Pacífico del Atlántico en esa región. Antes de ese cierre, existía el Océano Tetis tropical,
un mar tropical continuo que cubría lo que hoy es el Caribe y el Pacífico centroamericano. El cierre del Istmo de Panamá fue uno de los eventos geológicos más importantes de los últimos millones de años porque no solo separó dos océanos, sino que alteró las corrientes oceánicas globales de forma que probablemente contribuyó al inicio de las glaciaciones del Pleistoceno al desviar la corriente del Golfo hacia el norte. Colombia, ubicada justo al sur de ese cierre tectónico, quedó con costas en ambos lados de esa gran división continental. Su territorio continental se extiende hasta la frontera con Panamá en el noroeste, y es precisamente esa posición en el extremo norte de América del Sur lo que le da acceso simultáneo a ambos océanos. Hay una dimensión humana de los dos mares de Colombia que raramente se menciona en la geografía convencional. Los dos océanos generaron dos culturas costeras absolutamente distintas que coexisten dentro del mismo país. La cultura caribeña colombiana, representada por ciudades como Cartagena de Indias, Barranquilla, Santa Marta y Río Hacha, tiene una identidad profundamente influenciada por la herencia africana de las comunidades traídas como esclavos durante la colonia, por la presencia de comunidades indígenas como los guayú de La Guajira, por la música vallenata y el porro, por la gastronomía del coco y el pescado caribeño. La cultura pacífica colombiana, concentrada en el departamento del Chocó y en ciudades como Buenaventura, Tumaco y Quibdó, tiene también raíces africanas profundas pero desarrolladas en condiciones ecológicas completamente distintas, con la selva del Chocó biogeográfico como telón de fondo, con tradiciones musicales como la chirimía y el currulao, con una relación con el mar y los ríos que es simultáneamente fuente de vida y de amenaza por las condiciones climáticas extremas. Estas dos culturas costeras son tan distintas entre sí como lo son sus respectivos océanos. Deja tu like, suscríbete y comparte. La región del Chocó biogeográfico merece una atención especial porque es uno de los ecosistemas más extraordinarios y menos conocidos del planeta. El Chocó biogeográfico no es solo un departamento administrativo de Colombia, sino una región ecológica que se extiende desde el norte de Ecuador hasta el sur de Panamá, cubriendo la costa pacífica de Colombia en su totalidad. Esta región recibe entre 4.000 y 13.000 milímetros de lluvia al año dependiendo del microclima local, lo que la convierte en la segunda región más húmeda del planeta después de algunos puntos de la costa de Hawái y de las montañas de Cherrapunji en India. El resultado de esta humedad extrema es una diversidad biológica que los científicos describen como uno de los 5 puntos de mayor biodiversidad del planeta, un hotspot de biodiversidad de importancia global, según Conservation International. El Chocó biogeográfico tiene más de 9.000 especies de plantas vasculares, de las cuales aproximadamente el 25% son endémicas. Tiene más de 800 especies de aves, incluyendo más de 60 especies endémicas, y tiene una de las mayores diversidades de anfibios del mundo, con más de 200 especies de ranas registradas en algunos sectores. La posición estratégica de Colombia como país con acceso a dos océanos tiene implicaciones económicas y geopolíticas que los analistas internacionales han señalado consistentemente como uno de los mayores activos no explotados del país. Colombia tiene 3 puertos principales en el Caribe: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que manejan colectivamente más del 60% del comercio exterior colombiano, y tiene 2 puertos principales en el Pacífico: Buenaventura, que es el puerto más importante de Colombia y el mayor puerto de la costa pacífica de América del Sur en volumen de carga, y Tumaco, un puerto más pequeño pero estratégicamente ubicado. Buenaventura maneja aproximadamente el 60% de las importaciones totales de Colombia y es la puerta de entrada de los productos manufacturados que llegan desde Asia. La combinación de Buenaventura en el Pacífico y Cartagena en el Caribe convierte a Colombia en el único país de América del Sur capaz de funcionar simultáneamente como hub logístico tanto para el comercio pacífico como para el comercio atlántico, una ventaja competitiva que ningún otro país del subcontinente puede replicar sin construir canales interoceánicos. Existe un tercer mar que pocos asocian con Colombia pero que también es parte de su territorio marítimo: el mar territorial alrededor del archipiélago de San Andrés y Providencia en el Caribe occidental. Este archipiélago, que Colombia administra pero que Nicaragua ha disputado jurisdiccionalmente durante décadas, generó uno de los fallos más controvertidos de la Corte Internacional de Justicia en 2012, cuando el Tribunal de La Haya redefinió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua en el Caribe, recortando significativamente la zona económica exclusiva colombiana en esa área. La decisión causó una crisis diplomática mayor entre ambos países y llevó a Colombia a retirarse del Pacto de Bogotá, el Tratado Interamericano de Resolución Pacífica de Disputas. La zona económica exclusiva de Colombia en el Caribe, incluyendo las aguas alrededor del archipiélago de San Andrés, tiene recursos pesqueros,
turísticos y potencialmente energéticos de enorme valor. La disputa por estas aguas ilustra perfectamente cuánto vale geopolíticamente tener presencia en dos océanos. Cada kilómetro cuadrado de mar tiene un valor económico y estratégico que los países litigan durante décadas ante las cortes internacionales. Colombia es también el único país de América del Sur que comparte frontera tanto con países caribeños como con países pacíficos. Al norte y al noroeste limita con Venezuela y Panamá, ambos con costas caribeñas. Al sur y al suroeste limita con Ecuador, Perú y Brasil, países con costas pacíficas o amazónicas. Al este comparte una extensa frontera selvática con Venezuela y Brasil. Esta posición de bisagra geográfica entre el norte y el sur, entre el Caribe y el Pacífico, entre los Andes y la Amazonía, convierte a Colombia en el nodo de conexión natural de América del Sur. Sin embargo, paradójicamente, Colombia ha sido históricamente uno de los países con peor infraestructura de conectividad interna del continente, en parte precisamente por la complejidad geográfica de su territorio. La cordillera de los Andes se divide en su territorio en tres ramales paralelos, los Andes occidentales, centrales y orientales, creando valles profundos y barreras topográficas que durante siglos hicieron extremadamente difícil y costoso construir carreteras y ferrocarriles entre las distintas regiones del país. La misma geografía que da a Colombia la ventaja de dos océanos es también la que ha dificultado integrar ese privilegio en un proyecto de desarrollo coherente a lo largo de su historia. El futuro de Colombia y sus dos océanos está siendo redefinido en este momento por dos fuerzas simultáneas: el cambio climático y el comercio global. El aumento de la temperatura oceánica está blanqueando los arrecifes de coral del Caribe colombiano a tasas alarmantes, con algunos arrecifes del archipiélago de San Andrés registrando eventos de blanqueamiento masivo en 2005, 2010 y 2016 que destruyeron entre el 30 y el 50% de la cobertura coralina en algunos sectores. Al mismo tiempo, el crecimiento del comercio entre Asia y América Latina está aumentando el tráfico por Buenaventura y haciendo más estratégica que nunca la posición pacífica de Colombia. La discusión sobre un posible canal seco o corredor logístico interoceánico que conecte los puertos colombianos del Pacífico con los del Caribe a través de infraestructura ferroviaria o de carretera ha reaparecido periódicamente en la agenda política colombiana, con propuestas concretas que implicarían inversiones de miles de millones de dólares, pero que convertirían a Colombia en el corredor interoceánico más directo de América del Sur. Ese futuro potencial existe gracias a un simple hecho geográfico. Colombia tiene dos mares, y esa ventaja, bien aprovechada, podría transformar el destino económico del país y de toda la región. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.